Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder compartir una vez más su palabra a través de este medio. Esperando que sea de provecho, que sea de edificación y que podamos aprovechar lo que Dios da. Porque no tenemos nada, todo viene de Dios y tenemos que dar gracias de lo que gracias recibimos. En este día quiero compartir un mensaje. ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Quiero compartir, pero antes de llegar a esta conclusión, voy a explicarlo a través del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, en la historia del buen samaritano. Ahí nos vamos a basar para explicar por qué Cristo no ha venido y qué dijo Cristo ahí de cuándo vendría por su pueblo. Entonces vamos a orar al Señor y comenzamos con este estudio. Usted está en la disposición, en el deber de tomar lo bueno y desechar lo malo, porque la verdad absoluta la tiene Dios. Nosotros como humanos fallamos y erramos, pero Dios, a través de su Santo Espíritu, trae la perfección de la palabra, porque la palabra de Dios es la profecía más segura que existe sobre la faz de la tierra. Oremos a Dios para comenzar. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno. Gracias por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de poder compartir una vez más tu palabra a través de este medio, Señor. Que sea de edificación, Señor, de exhortación, de consuelo, Señor. Que mucha gente a través de la palabra, a través de tu palabra y de estos versículos bíblicos, Señor, puedan entender, Señor, lo que tú nos has revelado a nosotros, porque solo somos instrumentos y vasos que tú escoges para usarlo en un momento dado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a ir leyendo la palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, en la parábola del buen samaritano, desde el versículo 30. Dice la palabra: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este hombre que descendía de Jericó representa la vida de los seres humanos. Representó su vida y la mía en un tiempo cuando estábamos, ¿verdad?, azotados por ladrones. Dice que los ladrones descendieron, lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. ¿Cuántas personas la droga, el alcohol, que son los ladrones, los demonios, han perturbado su vida? La hechicería, la brujería, la santería, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, han azotado a los seres humanos. Por eso es que este hombre que desciende de Jericó representa a la humanidad y los ladrones representan los demonios que están perturbando y azotando a la gente, dejándola medio muerta e inclusive a muchos han matado físicamente. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Esto significa que en este tiempo mucha gente con necesidad, mucha gente con problemas, mucha gente anhelando que alguien pueda darle un consejo, un consuelo, una ayuda, pero muchos de nosotros líderes llamados por el Señor, en vez de abocarnos y unirnos para suplir y ayudar a esta gente, a veces no lo hacemos, sino que ignoramos a la gente y no los ayudamos. Y por esa razón, mucha gente ya no cree en el Evangelio, ni cree en muchas, ¿verdad?, líderes que predican y anuncian la palabra, porque una cosa es lo que predicamos y otra cosa es lo que vivimos. Hay que predicar y hay que vivir la palabra. Mucha necesidad hay en las ciudades, en los pueblos, en los países, pero muchos de nosotros líderes, en vez de abocarnos a suplir necesidades y pedirle a Dios que nos guíe, como en el tiempo antiguo, que inclusive la gente vendía sus propiedades y se les daba y nadie, ¿verdad?, tenía necesidad, porque el pueblo de Dios
se enfocaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en este tiempo nosotros no hacemos eso. Y es bueno retomar lo que está establecido en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 2, de su versículo 41 al 47, que establece esa palabra. Dice el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este samaritano representa a Jesucristo. Porque, repito, la persona está en la droga, está en el alcohol, está en la indigencia, está tirado en la calle, en cualquier sitio. Y nosotros como líderes pasamos a veces y pasamos por el lado y no le tomamos en cuenta. Pero Jesucristo sí nos toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó, nos creó y nos formó para que alabáramos su santo y glorioso nombre. Entonces el buen samaritano, que es Cristo, dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, como lo dice Miqueas capítulo 7, del versículo 18 y 19. ¿Verdad? Que es un Dios que no retiene ese enojo contra nosotros, sino que se deleita en misericordia. Y si vamos a Él, toma nuestros pecados, los lanza a lo profundo del mar y ya Él no se acuerda más de eso. Más la gente siempre te lo va a sacar en cara y te va a recordar eso, pero Dios no, porque Dios, ¿verdad?, es un Dios que perdona. Dice, y acercándose, vendó sus heridas echándole aceite. ¿Por qué primeramente le puso aceite? ¿Ve? Jesucristo, el buen samaritano, fue directo al problema. Esta persona estaba herida, usted y yo estábamos heridos, maltratados, ¿verdad? Repito, por el alcohol, por los vicios, por tantas cosas que nos maltratan, nos golpean. Y el enemigo, el adversario, siempre le pone a la gente el espíritu de homicidio, es decir, la solución más fácil es quítate la vida y resuelves tu problema. Pero Cristo está esperándonos con los brazos abiertos, aunque hayamos fallado, porque Él dice en su palabra, ¿verdad?, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, si estamos mal heridos, maltratados, aún hay gente, creyentes, cristianos, dentro de las iglesias, maltratados y golpeados por los mismos pastores, por los mismos líderes, por las mismas ovejas, como lo dice Ezequiel 34. Entonces, Dios, ¿verdad?, juzgará entre oveja y oveja, porque hay ovejas que se creen más fuertes que las demás y maltratan y golpean. Así que fuera del cristianismo hay gente maltratada y dentro del cristianismo también hay mucha gente herida y maltratada que a veces no quieren ni ir al culto por el temor de que van al culto a buscar una palabra de consuelo, un consejo, y lo que consiguen, ¿verdad?, es que los maltratan, los golpean y salen heridos, más de cómo llegaron. Me salí consolado, salen maltratados. Entonces puso primero aceite. El aceite representa la unción. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 30, y ahí habla del aceite, de la unción. Y dice que cuando Dios le dio la orden, dice que con el aceite, dice el versículo 26 del capítulo 30, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serás cosa santísima. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. El aceite lo utilizaban para apartar, dedicar, consagrar a Dios las cosas. Entonces, ¿qué hace que el buen samaritano? Sacó el aceite y ungió al herido. O sea, dijo, yo lo voy a apartar, lo voy a dedicar y lo voy a consagrar a mi vida. Por eso es que el delincuente, el drogadicto, el homicida, la prostituta, el homosexual, Dios lo mira con misericordia. Dice, lo voy a apartar para mí. Lo voy a dedicar a mi palabra. Lo voy a convertir en un ministro de Dios, en un siervo de Dios, en una sierva de Dios. Cristo nos mira de esa forma porque tiene misericordia. También dice aquí que no solamente le puso aceite, sino que también
le puso vino. O sea, el vino representa la sangre de Jesucristo. Entonces, el Señor dice, ¿verdad? No solo lo voy a apartar, no solo lo voy a dedicar y lo voy a consagrar a mí, sino que también lo voy a limpiar con mi sangre. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el buen samaritano Jesucristo. Y dice que le puso aceite y vino. Y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Verdad? Dice que lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. El mesón representa la congregación. Sea una casa, sea un edificio, sea un local, sea un garaje, sea, ¿verdad?, un árbol. Pero es un lugar donde la gente se reúne para congregarse. Entonces Dios tiene muchos mesones por el mundo entero. Hay gente que tienen iglesias muy de caña, otros las tienen de cemento, otras las tienen de zinc, y otras, o sea, pero hay gente que tienen garaje, hay gente que tienen bajo un árbol y hacen el culto, ¿verdad? Pero tienen una congregación y Cristo está recogiendo al maltratado, al delincuente, a todas esas personas que andan haciendo lo malo, lo está trayendo al mesón. Y en cada mesón hay un representante, un sacerdote, un pastor, un encargado. Alguien está ahí esperando que Cristo lleve las almas. En este tiempo, los pastores matándose por las almas cuando las almas son de Cristo Jesús. Si nos pusiéramos de acuerdo todos, ¿verdad? Y si estamos en un sitio y se convierten las almas, lo más idóneo es buscar la iglesia más cercana de sana doctrina y decirle, mire, pastor, esto queda muy lejos de la congregación donde yo estoy, pero se lo entrego aquí porque las almas son de Cristo. Y así todos nos uniéramos, de verdad que las iglesias crecerían. Pero hoy en día estamos matándonos, que esta vez es mía, que aquella es la otra, cuando quien murió en la cruz del Calvario es Jesucristo por las almas y no los pastores. Es verdad que hay que establecer un orden, sí, hay que establecer un orden. Pero si realmente somos el cuerpo de Cristo y Cristo está unido, debemos unirnos para que las almas lleguen y entre nosotros, ¿verdad?, distribuir las almas donde mejor estén y más cerca estén para congregarse y dejar el egoísmo que tenemos. Pido perdón si ofendo a alguien con esto. El versículo 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. He aquí la revelación de la palabra donde Dios establece el tiempo para venir a buscar a su iglesia. Aunque la gente se basa en Mateo 24 cuando dice, ¿verdad?, que nadie sabe el día ni la hora, pero la Biblia habla de ahí, es del juicio, no del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, aquí dice, le repito el versículo, otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Cuál es la revelación de la palabra? ¿Qué representan estos 2 denarios? Dice, y se los dio al mesonero. El mesonero es la persona que está a cargo de la congregación. Y le dijo, ¿verdad?, cuídamele. Quiere decir que Jesucristo, desde que llegó, está rescatando gente y lo está llevando al mesón, diciéndole a los pastores, a los encargados, que cuiden a las ovejas. Y dice aquí, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y hay algo importante que la palabra dice aquí acerca de cómo un pastor debe llevar la congregación y que muchas veces nosotros fallamos como líderes. En 1 de Pedro, capítulo 5, está la palabra donde establece el Señor y nos da un consejo. Y se lo voy a leer. Dice aquí, 1 de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, este consejo da Dios a través de la palabra en 1 de Pedro 5, para que los pastores sepan cómo conducir a las iglesias. También dice la palabra en el libro de Proverbios 27-23, ten cuidado, ¿verdad?, de las ovejas del rebaño. Debemos tener cuidado y conocer el estado de las ovejas, porque depende del carácter y el temperamento, hay que tratar con ellos. Entonces aquí en la historia del buen samaritano, Jesús dice que recoge al que está herido, golpeado y maltratado, y los lleva al mesón, a la congregación, y le dice al que está pendiente ahí, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De que viene, viene, y nadie lo detiene. Pero ¿cuándo va a regresar Cristo? Voy otra vez. Dios me trajo esta palabra y creo que fue Dios. Dice que sacó 2 denarios. ¿Qué representan 2 denarios? En el libro de Mateo capítulo 20, en su versículo 2 dice que los denarios representan 2 días. O sea, ¿por qué razón? Dice que Mateo 20, 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. O sea, 1 denario representa 1 día de trabajo. Y aquí la palabra dice que Jesucristo sacó 2 denarios. O sea, 2 días. Yo puedo decir, y por eso le digo, usted retome lo bueno, deseche lo malo, vaya a Dios, pida la confirmación de que Jesucristo en este versículo lo que quiere decir es que dentro de 2 días vendrá y regresará por su pueblo. 2 días para regresar. Segunda de Pedro, capítulo 3 y su versículo 8 dice que para el Señor un día es como 1000 años. Dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No está diciendo que son 1000 años exactos, es como 1000 años. Puede que sea un poquito más, puede que sea un poquito menos. Entonces, cuando hablamos aquí la palabra que el Señor sacó 2 denarios, podemos decir que Jesucristo está diciendo, dentro de 2 días vengo a buscar a mi pueblo. O sea, dentro de 2000 años vengo a buscar a mi pueblo. Y usted dirá, bueno, pero estamos en el 2018 y Cristo no ha venido todavía. Pero yo quiero explicarle primero la palabra y después le voy a confirmar que no han pasado 2 días de Dios, han pasado 2 días del hombre, mas no de Dios. Hay 2 eventos que van a acontecer en uno solo. 2 eventos que están allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y su versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que están en Cristo descansando. Aquellas personas que fueron fieles, aquellas personas que se guardaron en paz y santidad y murieron en Cristo, ellos están en el lugar de descanso y Cristo es el descanso eterno. Por eso dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque las personas que mueren en Cristo van al cuerpo de Cristo y Cristo es el descanso eterno. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son las personas que han muerto sin Cristo. Inclusive cristianos, líderes que no viven la palabra y mueren, van al lugar de tormento. Porque no basta ser cristiano, no basta cargar la Biblia. Hay que vivir en paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra preceder significa no nos adelantaremos
a los que están durmiendo. Y lo confirma el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire cómo dice la palabra, ¿ve? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a llamar a su esposa. Por eso es que los que están en el Espíritu, entonces escucharán la voz del esposo. Porque de seguro que el esposo va a decir a la esposa, ven. Y aquellos que estén en el Espíritu escucharán la voz del esposo. Aquellos que se han guardado y se han apartado, consagrado como las vírgenes prudentes. El aceite siempre estaba alto porque representa la consagración, el apartarse y dedicarse al Señor. Pero cuando el nivel de aceite baja, significa que estamos perdiendo el contacto con el Señor. Estamos descuidados. ¿Cuándo será esto? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos, en una cuestión de segundos, ¿verdad? Será el arrebatamiento de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, o sea, nada. Segundo, ahora, les dije que habían dos eventos que van a acontecer en uno solo. Los muertos en Cristo van a resucitar y estarán con el Señor. Y los que están vivos serán transformados. Vamos a ver por la palabra los que están muertos en Cristo. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días. Hablamos allá en la parábola del buen samaritano que 2 denarios representaban 2 días. Según lo dice Mateo 22. Entonces dice el versículo 2 de Oseas 6, nos dará vida después de 2 días. O sea, después de 2000 años aproximados, el Señor va a resucitar. Dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Verdad? 2 días para resucitar y 1 día de milenio para estar con el Señor. El milenio está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que es 1 día más, 1000 años que reinaremos con Cristo. Entonces vamos a ver los que están vivos. En el libro de Éxodo, en su capítulo, ¿verdad? 19, versículo 10, también está una palabra ahí para los que están vivos. Gloria a Dios. Libro de Éxodo, capítulo 10. Dice la palabra, capítulo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Hoy y mañana representan 2 días y están hablando de gente que el pueblo tiene que santificarse y tienen que lavar sus vestiduras. Las vestiduras se lavan con la sangre de Cristo y lo confirma la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Dice que Jesucristo nos lava con su sangre. Apocalipsis 1 dice de la forma siguiente. Gloria a Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, limpia nuestras vestiduras, ¿verdad? Cuando fallamos, cometemos errores, vamos al Señor y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces vemos aquí en Éxodo 19 que es la palabra que Dios le da a Moisés, pero la vamos a traer a lo que estamos hablando del tiempo de la venida de Cristo. Dice que está estableciendo 2 días, o sea, aproximadamente 2000 años, para que la gente viva en paz y santidad. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Esto no es cuestión de que yo ore mucho, esto no es cuestión de que yo lea mucho la palabra, esto no es cuestión de que yo me meta mucho en ayuno. Es importante todas estas cosas, ayunar, congregarse, vigilar, leer la palabra, buscar la presencia es importante. Pero lo más importante es obedecer, andar en mansedumbre, en humildad, como lo dijo Cristo en el libro de Mateo 11:29, que tenemos que aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón para encontrar descanso para nuestras almas. O sea, tenemos que andar como Cristo anduvo, en santidad, dedicado, apartado a Dios. Dice el versículo 11, y estén preparados para el día tercero, un día más, se estén preparados para el milenio. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Vea la importancia y quiero que te analice y le pida a Dios en oración. Dios estableció en la parábola del buen samaritano, dijo al mesonero, ¿verdad?, o al encargado de la congregación, que le daba 2 denarios, o sea, un plazo de 2 días. Y dijo, cuídame las ovejas, que dentro de 2 días, dentro de aproximadamente 2000 años, regresaré. Y te voy a pagar todo el sacrificio, todo el esfuerzo que hayas hecho para cuidar las ovejas. Porque hay muchos pastores que sufren, muchos pastores que han pasado por procesos fuertes. ¿Por qué razón? Por buscar la santidad del pueblo. ¿De qué vale tener una iglesia de tantos miembros, de muchos miembros? Es importante, sí, pero lo más importante es que la iglesia esté en paz y santidad. Porque no vale nada tener una iglesia de 5,000, 10,000, 20,000, 5,000. Póngale 1,000, pero que solo tengan santidad y paz, 5 o 6. Recordemos que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces es importante que los que vengan al Señor, los líderes, pastores, ¿verdad?, nosotros como encargados de las congregaciones, llevar a la gente a la paz y la santidad, a la obediencia a la palabra, corregir el pecado con mansedumbre, ¿verdad?, corregirlo ahí con amor, exhortar al pueblo, ¿verdad?, poner la edificación, la exhortación y el consuelo. No solamente exhortar y amonestarlo, sino también edificarlo, levantarlo para que avance. Entonces Dios estableció 2 días. Entonces Oseas dice que después de 2 días resucitarán los que están muertos. Y aquí en el libro de Éxodo encontramos que Dios establece 2 días para que el pueblo viva en santidad y laven sus vestiduras. Y quiero cerrar el mensaje, este estudio, con esta palabra. Recordemos que Dios hizo la creación en 6 días. 6 días, si lo traemos a lo que dice 2 de Pedro 3:8, es un aproximado de 6,000 años. Y descansó en el día 7º, el milenio. Ahora, desde que apareció Adán hasta Cristo, hay un aproximado de 4,000 años. Y desde que Cristo muere en la cruz de Calvario hasta el día de hoy, hay un aproximado de 2 días. Estamos en los tiempos finales. 2 más 4 son 6. 6,000 años de Dios faltaría el milenio. Así que, hermano, ¿verdad?, amigo, es tiempo de poner una cuenta con el Señor. Quiero demostrarle que no han pasado 2 días de Dios. En el libro de Éxodo leíamos que tenemos que lavar nuestra vestidura con, ¿verdad?, y la vestidura se lava con la sangre de Cristo. Entonces no puedo tomar el tiempo desde que Cristo nació, sino el tiempo desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Sacamos cuenta y agarramos 2018 y le restamos 33 años de vida de Cristo Jesús, quedarían 1985 en el tiempo, sacando una relación y una referencia. Quiere decir
que no han pasado 2 días de Dios. Por esa razón, Jesucristo no ha venido todavía, porque seguro que cuando pasa el tiempo de Dios y lleguen los 2 días, Cristo vendrá por su pueblo y no va a esperar a nadie. Mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que Dios está esperando que todos se arrepientan. Sí, Dios quiere que todos se arrepientan. Pero cuando cayó el juicio en Sodoma y Gomorra, Dios lo envió y no esperó el arrepentimiento. Cuando cayó el juicio allá en el tiempo de Noé, Dios no esperó que la gente se arrepintiera. Le dio plazo y le dio tiempo para arrepentirse y la gente no quiso arrepentirse. Entonces, cuando llegue el tiempo de estos 2 días, y le repito, órale a Dios, pida confirmación a Dios, que Dios le va a revelar. Así que espero que este estudio haya sido de importancia para usted. Medite, ore a Dios, pida la confirmación, tome lo bueno, deseche lo malo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y esperamos que en la próxima seguir compartiendo la palabra que Dios nos ha revelado. Muchas bendiciones.